lo que es el flujo sanguíneo cerebral y su autorregulación, el tema per se, que es desorden cerebrovascular, tanto isquémico como hemorrágico, que se va a desglosar cada uno, y por último, las diferencias clínicas entre ambos tipos de DCBs. Entonces, empezamos primero con la anatomía vascular. Acá hay que tener presente dos cosas, que la anatomía vascular cerebral se divide en dos grupos, la circulación anterior y la circulación posterior. Bueno, vamos a empezar con la circulación posterior. En esta vamos a ver primero la arteria vertebral, que es la que observan abajo en celeste. Acá tenemos la arteria vertebral derecha y la arteria vertebral izquierda. Esas arterias vertebrales van a darnos 4 ramas, siendo la primera la que observen acá en la parte baja, que es la arteria espinal anterior. Esta, como ven, va para la parte inferior, que es más que todo para irrigar la parte anterior de la médula espinal. Si seguimos subiendo, tenemos lo que es la arteria cerebelar inferior posterior, que es la conocida como la PICA, por sus siglas, que es la que irriga la zona laterodorsal del bulbo raquídeo y el cerebelo posterior. Seguimos avanzando y tenemos lo que es la arteria cerebelar inferior anterior, que es la AICA, por sus siglas también, y como dice su nombre, irriga más que todo la zona anteroinferior del cerebelo. Y por último, la última rama de esta arteria vertebral es la arteria laberintírica o la arteria do labirinto, que su irrigación es más que todo para el oído interno. Entonces, empezando con esta arteria vertebral, cuando se une, forma más que todo lo que es la arteria basilar, que es esa arteria de mayor grosor, teniendo estas pequeñas ramas que son llamadas las arterias perforantes o arterias circunflejas, que van más que todo a la protuberancia, y una arteria de mayor calibre, que es la arteria cerebral superior, que irriga, como dice su nombre, el cerebelo superior, los núcleos cerebelosos, parte de la protuberancia y parte de la glándula pineal. Entonces, después de esta, tenemos una última rama, que es la arteria cerebral posterior, que esa sería, con esta terminamos la circulación posterior. Esta de acá se puede dividir en dos segmentos. Tenemos el segmento P1 y lo que es el segmento P2. ¿Cómo los separo o los diferencio? Más que todo por esta arteria comunicante que las divide, ¿ven? Entonces tenemos la P1, es la que irriga tanto el mesencéfalo como el diencéfalo, y la P2 es la que irriga la parte del lóbulo occipital y basal del lóbulo temporal. Hasta esta parte corresponde todo lo que es la circulación posterior. Entonces, siendo de acá de todo lo que hemos conversado, la más importante es la rama cerebral posterior, ¿no? Igual, como se dan cuenta, todas participan en diferentes partes de la irrigación cerebral. Ahora hablemos de la circulación, la circulación anterior. Ya está. La circulación anterior corresponde a la parte superior de este mismo cuadro, que es más que todo el polígono de Willis, que vamos ahorita a explicar quiénes lo conforman. Entonces, para empezar acá, así como en la posterior empezábamos con la arteria vertebral, en este caso la circulación anterior, la rama más importante es la carótida interna, que es esta de acá, la que tiene mayor grosor en esta zona. Esta también tiene múltiples ramas, siendo la primera la arteria comunicante posterior, que como vimos es la que me permite separar los segmentos de la arteria cerebral posterior, ¿no? Ya. De ahí continuamos, tenemos lo que es la arteria oftálmica, que es la más pequeña, que va, como dice su nombre, a la zona oftálmica, y de ahí sale la rama que es la arteria cerebral anterior. Esta también se divide en segmentos, dados también por la comunicante anterior, en la A1 y la A2. La A1 va más que todo a la zona profunda de la corteza, lo que corresponde al caudado, y la zona A2 va a la zona medial del lóbulo frontal y parietal. Aparte de esta rama, otra rama importante que falta mencionar es la arteria cerebral media, que va de una manera más interna, y esa también tiene segmentos. Bueno, no se logran visualizar aquí en el gráfico, pero también se dividen en M1 y en M2. La M1 es la que irriga la zona profunda de la parte del encéfalo y los ganglios basales, y la M2, lo que es la zona lateral del encéfalo. Entonces, si se dan cuenta, todas estas
mencionadas forman lo que es el polígono de Willis, tanto la comunicante anterior, las dos cerebrales anteriores, parte de la carótida interna de ambos lados, tanto derecha e izquierda, la comunicante posterior y la cerebral posterior, que pertenece a la circulación posterior, ¿no? Ahora, ¿por qué todo esto es importante de conversar o que lo tengan presente? Porque las ramas más importantes o las que deben tener más presentes son justo las tres importantes, la cerebral anterior, medial y posterior, ya que cada una de estas irriga diferentes partes del cerebro. Empecemos con la anterior. La anterior es la que irriga justo lo que es el lóbulo frontal o lo que es el polo frontal. ¿Y por qué es importante? Porque, como ustedes saben, el cerebro, según la zona donde, según los lóbulos que tiene, mejor dicho, cumplen diferentes funciones cognitivas para nosotros, ¿no? La parte frontal es la que se encarga más que todo de todo lo que es motoricidad, todos los movimientos voluntarios que realizamos, lo que es el razonamiento. En cambio, si habláramos de lo que es el lóbulo occipital, que está irrigado para cerebral posterior, es la que se encarga más que todo de la visión, ¿no? El lóbulo temporal es el que se encarga más que todo de la audición y la memoria, y el parietal, bueno, que no figura acá, es el que se encarga de los otros sentidos, como el tacto, el gusto y el olfato. Eso es en términos generales. ¿Y por qué digo que es importante? Porque justo el tema vamos a hablar de lo que es desorden cerebrovascular, que es una alteración en la parte de alguna arteria cerebral. Y según los síntomas de nuestros pacientes, podemos sospechar qué arteria es la que ha sido dañada. Si tenemos un paciente que obviamente está lote, camina normal y de un día para otro tiene de disminución de la movilidad de todo el lado derecho del cuerpo, podemos sospechar que es una alteración a nivel frontal. Entonces podría ser que es por una falla a nivel de la cerebral anterior, ¿no? Entonces es más que todo tenerlo claro para eso, ¿ya? Bueno, siguiendo con los temas, otro tema importante que tenemos que ver es el sistema piramidal. El sistema piramidal, como mencionan acá, es un conjunto de fibras que nacen en la corteza cerebral a nivel de bulbo y que forman las pirámides vulvares. ¿Por qué es tan importante? Porque es la principal vía motora voluntaria de conducción lenta que tenemos. Esta se constituye por dos tipos de fascículos, los del tracto córtico-espinal y los del tracto córtico-nuclear. Ahora, ¿por qué es tan importante mencionar este tema? Porque recordemos que cerca del 80% de los axones que se generan de acá y están bajando, el 80% se decusan, es decir, cruzan en el bulbo raquídeo. Entonces, y terminan en esta zona. ¿Y por qué es importante esto? Porque eso explicaría por qué los movimientos de un lado del cuerpo son controlados por el lado opuesto del cerebro, como ven acá. Entonces, acá el punto importante es la decusación de las pirámides, ¿no? Que es el cruce. He dicho que eso es el 80%, pero hay un 20% que va directo, que es justo este tracto córtico-espinal ventral, ¿no? Entonces, por eso en su mayoría, cuando sospechamos un paciente con un desorden cerebrovascular y una alteración del sistema piramidal y tiene, como mencioné hace un momento, una hemiplegia derecha, lo más seguro es que la alteración cerebral es a nivel izquierdo, ¿no? Que es el lado contralateral. Y la parte de lo que es córtico nuclear, ¿por qué no se evidencia en el cuadro? Porque esta se origina en la cápsula interna, pero no llega a alcanzar lo que es la médula, ya que se proyecta más que todo sobre lo que son los nervios craneales, ¿no? Entonces, más que todo, acá es ver lo que es el tracto córtico espinal y la decusación a nivel de las pirámides. Ya. Ahora, cuando este sistema piramidal se altera, se le conoce como el síndrome piramidal, también llamado síndrome de motoneurona superior, síndrome de piramidalismo, síndrome de primera motoneurona, tiene múltiples nombres, pero todos son lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que es un conjunto tanto de signos y síntomas que derivan de una lesión de esta vía piramidal. ¿Cuáles pueden ser las causas? Múltiples causas que pueden dañar a nivel cerebral, desde un traumatismo encefalocraniano moderado a severo, un desorden cerebrovascular, que es lo que estamos hablando y reiterando, alguna tumoración cerebral, algún granuloma producto de alguna infección como la tuberculosis, meningitis infecciosas, causas bacterianas, fúngicas, en verdad no, en cualquier tipo de pacientes, más que todo en pacientes inmunosuprimidos, como pacientes código, en este tipo de casos se pueden presentar. ¿Y cuáles son los signos clínicos que se va a evidenciar en estos pacientes?
El primero es una pérdida de la motilidad voluntaria, porque como mencionamos, va a la corteza frontal y es más que todo motoricidad. Eso es lo que deben tener siempre presente. Si hay una alteración de el caminar, el hecho de poder utilizar sus extremidades adecuadamente, tienen que sospechar un síndrome piramidal. Otro es la contractura piramidal, que se refleja como una hipertonía espástica. Otro es una anomalía de la motilidad refleja, que es una hiperreflexia, puede haber hiperreflexia profunda, puede haber arreflexia superficial o aparición de lo que son los reflejos patológicos. ¿Cuál es el más conocido? El que siempre van a ver en algún tipo de caso clínico, Babinski, el Babinski positivo. ¿Qué quiere decir este reflejo de Babinski? Es más que todo un reflejo plantar. ¿En qué consiste? Consiste en que se coloca algún tipo de objeto con tal de rozar la planta del pie, y el reflejo normal debería ser este, que es el de flexión de los dedos, más que todo del dedo gordo. Si se presenta esto, se considera un reflejo negativo. Pero si el reflejo hace una extensión del dedo gordo o una abducción de todos los dedos, como si fuera un abanico, se considera ya un reflejo patológico. Ahora, ¿hay alguna edad que es normal tener esto? Sí, se considera que a los 2 primeros años, en los lactantes, tú le haces este reflejo y va a hacer este tipo de acciones y es parte normal, es fisiológico, por así decirlo. Pero posterior a esa edad, ya no, ya se considera patológico. ¿Ya? Entonces, ese es el reflejo más típico y característico de estos síndromes piramidales. Por eso siempre que llegas a la emergencia algún paciente con sospecha de un desorden cerebrovascular, tendemos a hacer este tipo de exámenes que son muy rápidos de hacer, que no necesitas, a veces no tenemos los objetos necesarios como tener un martillito especial, mucha gente lo hace con la misma llave que tiene para tratar de buscar ese tipo de reflejo. No es lo ideal, obviamente, pero se busca la manera de tener algún objeto duro para poder realizar. Ok, ahora vamos a hablar de lo que corresponde al flujo sanguíneo cerebral. Como ya mencionamos, el flujo sanguíneo cerebral proviene más que todo lo que es de la circulación anterior y posterior, es más que todo el polígono de Willis, que es la parte más importante, que proviene en sí de la arteria aorta. ¿Por qué os recalco este punto? Porque hay que tener en cuenta que las funciones cerebrales son básicas para todos, ¿no? Para poder vivir. Entonces tenemos que tener un adecuado flujo sanguíneo cerebral. Se considera que los valores normales van de 750 a 900 mililitros por minuto. De todo el gasto cardíaco corresponde el 15% del gasto cardíaco de todo, y también del consumo de oxígeno corresponde un 20%. Si lo ven en gran magnitud, es un gran alto porcentaje para, en teoría, ser una zona tan pequeña, pero sabemos que es una zona importantísima, ya que en sí controla todas las funciones corporales que tenemos, ¿no? Por ese motivo es que este flujo sanguíneo cerebral cuenta con un sistema de autorregulación demasiado riguroso, que es lo que vamos a hablar ahora. ¿Con qué fin? Con el fin de poder prevenir la hipoxia neuronal. Este es el fin de este sistema. Entonces, hablando de este flujo sanguíneo, hemos hablado que en términos generales el valor va de 750 a 900. Si somos un poco más específicos o minuciosos, según la sustancia, el valor varía. En la sustancia gris se dice que es de 80 mililitros por 100 gramos minuto, y la sustancia blanca se dice que es de 20 mililitros por 100 gramos minuto. Según la literatura, esto puede variar. En algunos van de 70 a 80 y de 20 a 25, de 15 a 25, pero es más que todo el promedio. Ya. Entonces, este flujo sanguíneo cerebral que se tiene es dependiente de muchos factores fisiológicos que tenemos todos, que deberían encontrarse en óptimas condiciones para que esté en su rango de valores normales. ¿Cuáles son estos factores? Tenemos la temperatura, tenemos la presión arterial, la presión de perfusión cerebral, que es algo que vamos a ahondar más ahorita, la presión parcial de oxígeno, la presión parcial de dióxido de carbono, los vasodilatadores, el más conocido que tenemos el óxido nítrico, los vasoconstrictores como la adrenalina, y la misma actividad simpática y parasimpática del sistema nervioso central. Entonces, la idea es tener todo esto de una manera en valores normales, o sea, cuando no hay ningún tipo de patología de fondo, y el flujo sanguíneo se va a mantener en el rango que debe mantenerse. Entonces, ¿qué es la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral? Como lo mencioné, es una manera de buscar la prevención de una hipoxia neuronal.
es un proceso de alta actividad vascular que permite más que todo tener un adecuado abastecimiento sanguíneo, a pesar de los distintos cambios que pueda tener en la presión de perfusión cerebral. Entonces, ¿qué es? Es un mecanismo neuroprotector que todos tenemos para ayudar a mantener el adecuado flujo sanguíneo cerebral, como lo mencioné, ¿no? Entonces vamos a hablar de este punto. Vamos a hablar de uno de los puntos que mencioné en factores fisiológicos, que es más que todo para explicar todo este mecanismo. Tenemos acá lo que es la presión de perfusión cerebral o llamada PPC. Esta presión de perfusión cerebral es la diferencia entre la presión arterial media, que es el PAM, menos la presión intracraneal, que es el PIC. La presión arterial media, acá se le cataloga que va a ir desde 60 hasta 150. Si se dan cuenta, es un rango bien amplio, ya les voy a explicar por qué. Y la presión intracraneal va de 10. En verdad, creo que he encontrado en la literatura que casi todas coinciden en este valor. Ahora vamos a verlo en un gráfico. Este es el gráfico de la autorregulación. Como ven, acá hay una curva donde mantiene una meseta al medio. Si se dan cuenta, los valores de la meseta coinciden con estos valores. Entonces, yo considero los valores normales de una presión de perfusión cerebral entre 50 y 140. Es la diferencia, o sea, con 60 menos 10, 50, y 150 menos 10, 140. Esto también lo van a encontrar en diferentes literaturas desde 60, 150. Es una diferencia de más menos 10, la verdad, tampoco es tanta. Pero bueno, esto de acá se consideraría la zona de autorregulación. Es la zona donde debería quedarse el flujo sanguíneo cerebral para lograr controlar algún tipo de evento que podamos tener. Si supera esto o baja esto, quiere decir que ya se perdió esta autorregulación. Entonces vamos en ejemplos. Primero, supongamos, antes de mencionar los ejemplos, hay que tener en cuenta que esto, al ser un rango, ¿por qué dije que era un amplio rango de 50 a 140? Esto permite a que sea muy resistente a cambios importantes de la presión. Se imagina que fuera de 50 a 60, es muy lábil, y si este cambio fuera tan lábil, de manera más rápida, tendríamos diferentes complicaciones neurológicas, ¿no? Esto es lo que nos da la naturaleza es de que sea así, que tenga un rango tan amplio que nos permita buscar la manera de que sí se pueda regular y no tener que llegar a los extremos. Bueno, ahora sí, con respecto a los ejemplos, vamos a hablar primero si esto sube. Si tuviéramos en un paciente un aumento de la PAM que llega a estos valores, a no sé, 130, 120, que ya se consideraría un grado de hipertensión arterial, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, lo normal que va a pasar es que cuando aumente la presión arterial o aumente la PAM, se va a generar lo que es la vasoconstricción. Como sabemos, es reducción del calibre de las arterias cerebrales, en este caso, con la idea de compensar y disminuir el flujo sanguíneo. Entonces, al producirse la vasoconstricción, disminuye el flujo sanguíneo. Esto de acá es la autorregulación. Busca bajar esto para que se mantenga en este rango y no se pierda esto. Pero si por X motivo tenemos un paciente que llega con un cuadro de hipertensión no controlada, no acude tempranamente a una emergencia a ningún lado, nadie lo atiende por X motivo, va a seguir haciendo esto tu cuerpo por querer ayudarte, vasoconstricción, va a seguir. Pero va a llegar un momento que también la musculatura lisa de las arterias se va a cansar y de manera refleja va a ser una vasodilatación pasiva. Ya va a ser esta vasodilatación pasiva, va a permitir que aumente el flujo sanguíneo y ahí ya se perdió la autorregulación. Esto ya se considera fuera de esto. Por eso acá los valores también aumentan. ¿Por qué aumentan? Porque al haber vasodilatación aumenta el flujo sanguíneo. ¿Ven? Esto de acá es el flujo sanguíneo cerebral. Eso es lo que pasaría si es que aumenta. Ahora, si disminuye, que es lo opuesto obviamente, si estos valores de PAM van a los extremos inferiores, a 60 o 50, es cuando hay un grado de hipotensión arterial, ¿no? Entonces, si tenemos un cuadro de hipotensión arterial, pasaría lo contrario. Si acá pasa la vasoconstricción, ¿qué pasaría acá? Vasodilatación. ¿Qué haría que el calibre de las arterias sea de mayor tamaño, permitiendo así que aumente el flujo sanguíneo. Este flujo sanguíneo va a aumentar y esta es la parte normal de la autorregulación para que eso se mantenga acá.
Pero igualito que esto, las arterias se van a cansar. Imagínense ustedes estar con los brazos abiertos por largo tiempo, todo se cansa. Igual la musculatura en algún momento se va a cansar y de lo que estaba súper dilatado se va a ir una vasoconstricción refleja, que es el otro extremo, ¿no? Va a bajar la constricción y con esto disminuye el flujo sanguíneo cerebral, que también ya es esto parte de una pérdida de esta autorregulación. Entonces, esos son los dos extremos que la idea no es llegar, pero esto es a lo que se llega en los pacientes que tienen algún tipo de patología neurológica que ya no se logra compensar a tiempo, porque parte de lo que les quiero explicar hoy día es que entiendan la importancia de una atención temprana en estos casos, tanto en un DCB isquémico como hemorrágico, que vamos a ver posteriormente. Bueno, entonces, este mecanismo se regula por múltiples factores como factores metabólicos, miogénicos y endoteliales. Ya, continuando hablando de esto, tenemos que la tasa metabólica también permite ayuda, mejor dicho, que se altera cuando hay cambios a nivel de lo que es el flujo sanguíneo cerebral con relación a lo que es la demanda de oxígeno. Y acá menciono otros factores que parte de los vasodilatadores que tenemos, como son los radicales libres, el potasio, los hidrogeniones, la adenosina, el óxido nítrico, que ya lo mencioné, y vasoconstrictores como el tromboxano A2 y la endotelina E1, que ya lo hemos visto en clases de falla cardíaca o hipertensión arterial, que hemos mencionado que es un vasoconstrictor súper potente. Entonces, ¿en qué casos vemos una pérdida de esta autorregulación? En casos muy parecidos a lo que mencioné en el síndrome piramidal. En traumatismos encefalocranianos, moderados a severos, en hematomas, en hemorragia subaranoidea, en infecciones que llevan algún tipo de secuela neurológica, tumoraciones cerebrales y demás. En verdad, son múltiples las patologías que te pueden llevar a esto. Ya, y este cuadrito es casi lo mismo, pero, a ver, es más que todo para reforzar y que me entiendan el punto, ¿no? Entonces, como dije, si tuviéramos en un caso un paciente que tiene una presión arterial media baja, ¿qué es lo primero que va a pasar? Que la presión de perfusión cerebral también va a disminuir. Recuerden que esto es la diferencia de esto menos esto. Entonces, si los valores de estos son menores, eso también va a ser menor. ¿Esto qué conlleva? Que se dé una mayor vasodilatación. ¿Qué hace una vasodilatación? Vasodilatación aumenta el flujo sanguíneo, aumenta el volumen sanguíneo cerebral. Y si esto aumenta, ¿qué va a pasar también? Va a aumentar la presión intracerebral. Y si aumenta la presión intracerebral, la diferencia va a seguir siendo menor. Es un círculo ya vicioso, de manera de querer autorregular todo. Y esto también se traduce en este gráfico, que es el mismo que el anterior. De acá a acá es lo que queremos lograr. Esta es la autorregulación. Como dije, va a llegar a vasodilatar tanto, que ya llegue un tope que va a colapsar y va a ser una vasoconstricción, que es el tope, ya cuando ya supera y ya se pierde esta regulación. Y acá pasa lo contrario, ¿no? Paciente con una presión, una PAM alta, mantiene una presión de perfusión cerebral también alta, que conlleva una vasoconstricción. Esa vasoconstricción lleva una disminución del volumen sanguíneo cerebral o del flujo sanguíneo, disminuye la presión intracerebral y, como dije, la diferencia de estas me va a seguir dando valores altos de una presión de perfusión cerebral y sigue siendo un círculo vicioso. Y pasa lo mismo, de acá irse a vasodilatación, vasoconstricción, llega a su tope de constricción máxima y ya se cansa y va a volver a un valor más alto de vasodilatación y ya no va a poder regular esa vasoconstricción, ¿no? Entonces, esta es la parte más importante, creo yo, de la parte fisiológica de lo que refiere el flujo sanguíneo cerebral que deben tener presente, chicos. Ya. Ahora, continuando con el tema, ahora sí vamos a hablar de la patología en sí, que es el desorden cerebrovascular. Como saben, el desorden cerebrovascular es un síndrome clínico que se caracteriza más que todo por el rápido desarrollo de signos neurológicos focales sin tener otra causa aparente que el origen vascular. ¿Qué quiere decir? Puede llegarte un paciente a emergencia con un trastorno del sensorio y no siempre es traducción de que sea un DCB, ¿no? No solo en esos casos se va a presentar. Recuerden que las infecciones no controladas que llegan a sepsis o shock séptico también presentan esto, las diabetes descompensadas, las hipertensiones descompensadas. Múltiples patologías se pueden llevar a tener trastorno del sensorio.
Por eso ahí te sirve saber la clínica típica, los antecedentes de tu paciente, los signos que vas a encontrar en su examen físico para orientarte en qué vas a pensar, ¿no? Si va por algo metabólico, por algo infeccioso o algo netamente vascular. Entonces, hablando de lesiones cerebrovascular, al igual que la hipertensión o múltiples patologías cardíacas que ya hemos tocado anteriormente, tienen factores de riesgos, tanto no modificables como modificables. Dentro de los no modificables, creo que son los mismos siempre. La edad, que siempre son mayores de 50, de 60 años, la base de lo que son los afrodescendientes, el género masculino, y lo que se refiere a genética y herencia es más que todo los antecedentes familiares, ¿no? Que algún familiar previo ha tenido un DCB, puede condicionarte lastimosamente a ti también tener algún episodio en el futuro. Y algo que también incluyo acá son los que son los DCBs previos y los TIA. ¿Qué quiere decir con eso? Si un paciente por X motivo ya desarrolló un desorden cerebrovascular previamente, es muy propenso a que vuelva a tener un segundo episodio. Por eso es muy importante que haya una adecuada cambios de estilo de vida, adecuada dieta, adecuado, que no haya sedentarismo, que haya movilidad, que haya, no sé, ejercicio, además, evitar los hábitos nocivos, el alcohol, el tabaco y demás. Y el TIA, que vamos a hablar después, saben que es el accidente isquémico transitorio, también es una forma, creo yo, es una manera de que tu cuerpo de advertirte de que debes cambiar esos estilos de vida que menciono, ya que el TIA, lo positivo que tiene, entre comillas, es que no te deja ningún tipo de secuela después, pero si ya te pasa, ya obviamente tienes que estar alerta, ¿no? Tienes que tratar de evitar de hacer lo malo que estás haciendo y que está empeorando tu cuadro. Bueno, y los modificables son las patologías ya conocidas. Hipertensión arterial, que es la más asociada, se dice que aumenta 4 veces el riesgo de poder hacer un desorden cerebrovascular. La diabetes mellitus tipo 2, dislipidemias, obesidad, el mismo estrés psicosocial, inactividad física. Acá falta agregar los hábitos nocivos como el alcohol, el tabaco. ¿Por qué incluyo acá hipertensión y diabetes y dislipidemias? Ya son patologías. Hipertensión y diabetes, recordemos que son patologías crónicas que lastimosamente ya no tienen cura, pero sí se pueden controlar. Podemos llegar a valores adecuados con un cambio de estilo de vida que ya lo mencioné o con una adecuada medicación. Entonces, si es que uno hace todo eso, es poco probable que llegue a alguna consecuencia de llegar a un desorden cerebrovascular. Más que todo, tener presente que estas enfermedades se consideran silentes, o sea, silenciosas. Tú puedes creer que no tienes nada o ya te diagnosticaron hipertensión, pero como uno se siente tranquilo, se confía, no toma nada y un día X te levantas y ya no conversas de la misma manera que antes o no puedes movilizar alguno de las extremidades, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar de la división. Entonces, la enfermedad cerebrovascular se divide en dos grandes grupos. Tenemos lo que es el DCB isquémico, que es el más frecuente, que representa el 80% de los casos, y el DCB hemorrágico, que por suerte representa el menor porcentaje. Lastimosamente, este grupo es el que tiene una mayor mortalidad. Dentro del isquémico, también tenemos dos grupos. El grupo que vamos a hablar más hondo ahorita, que es el infarto cerebral, que representa del 80% al 90% de los casos. Y el segundo grupo, que es lo que ya mencioné en los factores de riesgos, que es el TIA o el accidente cerebrovascular, accidente isquémico transitorio, perdón, que representa solamente el 10% de los casos. ¿Por qué quería mencionar esta parte? Porque este accidente isquémico transitorio, como su nombre lo dice, es transitorio, no deja un daño neuronal permanente y se caracteriza más que todo porque el cuadro clínico no dura ni siquiera 60 minutos, dura menos de 1 hora. Es una recuperación espontánea, no requieres ningún tipo de medicación para que mejore el sensorio. Y si le haces una tomografía o una resonancia cerebral, estas se mantienen normales, no encuentras ningún tipo de alteración. Entonces, este cuadro, como te dije, es más que todo como un aviso de que debes cuidarte porque si no te va a dar de verdad un infarto cerebral, de verdad que te puede dejar algún tipo de secuela. Y bueno, y lo otro importante, que ya lo dije también, es que aumenta los riesgos de hacer un infarto cerebral. Y dentro de lo que son los hemorrágicos también tenemos dos, lo que son la hemorragia intracerebral y lo que tenemos la hemorragia subaranoidea. Entonces, estas dos más que todo se diferencian en qué.
Como su nombre lo dice, hemorrágica es cuando hay una salida de sangre que vamos a explicar por una rotura de una arteria, es donde se deposita. La intracerebral se deposita intracerebral y la hemorragia subaranoidea en la zona subaranoidea. Más que todo la diferencia es la zona donde se deposita. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que corresponde al DCB isquémico. El DCB isquémico, como mencionamos, lo que lo va a iniciar o que va a precisar el inicio de toda esta cadena puede ser un cuadro de trombosis, de embolismo y más que todo de hipoperfusión focal, que va a conllevar ¿a qué? A que hay una reducción o una interrupción del flujo sanguíneo cerebral y va a llevar a lo que conocemos como periodos de isquemia a nivel neuronal, que es el DCB isquémico, ¿no? Al haber esos periodos de isquemia, va a haber una adecuada entrega tanto del oxígeno, de la glucosa y los nutrientes necesarios para un metabolismo neuronal. Y como sabemos que si esto no se trata a tiempo o adecuadamente, va a llevar a tener consecuencias neurológicas como secuelas que ya se traducen en daños permanentes cerebrales, ¿no? Ahora, ¿cómo diferenciar sus síntomas? No hay una forma porque depende qué zona afecte. Por eso se dice que puede ser focal o global y depende exactamente qué zona del encéfalo vaya a afectar, ¿no? Listo. Uy. Ya. Ahora, volviendo al tema del flujo sanguíneo cerebral que ya hemos hablado anteriormente, otra forma de decir sus valores normales es diciéndolos dijimos que era de 750 a 900 en general, pero si vamos en 100 gramos, varía de 45 a 50 mililitros en 100 gramos por minuto. ¿Ya? ¿Por qué menciono esto? Porque valores menores a 30 por mililitro por 100 gramos por minuto es cuando ya se presenta la sintomatología. Recuerden que al haber un periodo de isquemia va a haber una reducción o interrupción del flujo cerebral. Entonces, mientras más tiempo se mantenga, menor va a ser el valor. Y mientras menor es el valor, más consecuencias tiene la persona. Entonces, si usted va a menos de 30 mililitros, es cuando ya se empiezan a dar los primeros síntomas neurológicos, que pueden ir desde cefalea, alteración de la visión, disarte, que no pueden gesticular adecuadamente las palabras y demás. Cuando ya está a menos de 20 mililitros por 100 gramos por minuto, es cuando se da una supresión de las actividades de electroencefalográficas. ¿Qué quiere decir? Que se encuentra una actividad ya isoeléctrica o los potenciales evocales se encuentran anormales. En este caso, esto es más que todo basado en artículos, en revisiones, ya que lo primero que al ver un paciente no vas a hacerle un electroencefalograma cuando lo vas en emergencia, vas a irte de frente a un adecuado examen físico y funciones vitales, pero sí se ha demostrado que recién desde estos valores ya se ven esos cambios más marcados. Ya cuando va menos de 12 y hay una abolición de todos estos potenciales evocados, y menos de 10 ya son valores demasiado mínimos, que ya hay una despolarización de la membrana, que esto ya va a llevar a consecuencias que vamos a hablar ahora. Y como mencioné anteriormente, mucho importa la duración y la localización de ese isquémico para poder tener las manifestaciones clínicas en el paciente y las consecuencias a futuro. Entonces, acá tenemos un cuadro, bueno, de un cerebro, más que todo para que diferencien las zonas. Vamos a hablar de una primera zona, que es la zona del core isquémico o el área de infarto. Esta es la zona que lastimosamente ya es la más próxima donde se produjo la obstrucción de la arteria, es la zona donde ya las células mueren a los minutos nomás de que pase el evento, y lastimosamente esta es la zona donde ya no hay retroceso, que las manifestaciones se van a presentar. Por suerte, normalmente esa zona es pequeña y debes actuar de inmediato. De ahí tenemos una segunda zona, que es la zona más lejana, que es la zona de oligoemia benigna, como lo mencioné, es la zona más lejana, más distal del centro de isquemia, y es la zona que casi siempre se recupera espontáneamente si es que se logra restablecer el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, esa es la zona que esperamos no llegar a tocar y que no se logra afectar. Y la zona que más nos importa, por así decirlo, la que queremos tratar de salvar, es la zona de penumbra o la penumbra isquémica, que es la zona intermedia. Esta es la zona que circula alrededor de lo que es el territorio tisular que rodea el infarto, que es la zona donde tenemos que actuar a través del tratamiento terapéutico que le vayamos a dar a nuestro paciente para evitar que también se complique.
¿ya? Entonces vamos a ampliar un poquito más lo que es la zona de penumbra isquémica. En esta, más que todo, se produce cuando ya hay una disminución de flujo sanguíneo, cuando ya llega hasta valores menos de 20 milímetros por 100 gramos por minuto. El tejido de la penumbra presenta siempre cierta viabilidad, pese a que se deteriora el tejido, pero igual mantiene una actividad metabólica mínima, que preserva la integridad estructural de las células durante algún tiempo. Entonces, acá, ¿cuál es el factor importante? Que el hecho de que se pierde el ATP, que hay una disminución de la concentración de ATP, menos de un 50% de lo que se tenga, va a desencadenar que se dé la muerte celular por apoptosis. Eso lo vamos a emplear después, no se preocupe. Entonces sabemos que esa penumbra que se da es susceptible de recuperación, pero solo se va a dar si es que es tratada adecuadamente. Por eso el tratamiento principal, ¿cuál es? La restitución del flujo sanguíneo. De esta manera vamos a evitar que se haya apoptosis, que sea algún tipo de necrosis o apoptosis en esa zona, la activación de lo que es la glía, microglía, lo que son los astocitos, que también generan un tipo de inflamación. La idea es tratar de actuar a tiempo para evitar llegar a estos términos. Ya. Y ahora vamos a hablar de la parte fisiopatológica en sí de lo que es el DSB isquémico, que es la cascada isquémica. La cascada isquémica se compone de 5 cosas: de lo que es la hipoxia cerebral, de la excitoxicidad, de la inflamación, del edema y de la apoptosis. Estos 5 de acá son los pasos para lo que es la cascada isquémica, pero hay que tener presentes que no es que uno se da a continuación de otro y después otro y después otro, no. Se pueden dar a la par, por eso el cuadro los representa así. A la par que se da la hipoxia, se puede dar esta y llegar a la apoptosis desde este punto de frente acá. Van a ver que ahora que hablo de cada una, menciono términos que están muy relacionados uno con el otro, porque parte de lo que desactiva la hipoxia cerebral me puede generar una apoptosis inmediata, como puede ir por otros mecanismos y llegar a la apoptosis. Entonces hay que tener en cuenta eso, que todos pueden darse a la par. Entonces empecemos con la hipoxia cerebral. La hipoxia cerebral, como sabemos, ocurre al inicio. Como se ocluye una arteria, una vena cerebral, ¿qué va a pasar por primero? Se va a reducir el suministro de oxígeno que llega al cerebro. Pero pese a que no llega el oxígeno al cerebro, el cerebro necesita ATP, necesita energía para seguir trabajando. Entonces va a seguir consumiendo el ATP que le queda, pese a que no se esté generando tanto. Entonces, al consumir, va a llegar a una concentración mínima de ATP. Esto es lo que va a desencadenar gran parte de toda la fisiopatología de lo que es un DSB. ¿Por qué? Porque de manera alterna tu cuerpo va a querer producir energía. Entonces, como ya no la puede producir de la manera regular, va a abrir lo que es la glucólisis anaerobia. La glucólisis anaerobia va a generar un poco de ATP, sí, pero a la vez también va a hacer que aumente la concentración del ácido láctico y de esta manera va a bajar el pH. Y esto va a activar parte de la cadena, la cascada isquémica que estamos hablando. Por otro lado, aparte de activar esta vía de glucólisis anaerobia, también va a inhabilitar lo que es el mecanismo de transporte activo, que es la conocidísima bomba sodio-potasio, haciendo que entre más sodio y salga más potasio. Al entrar más sodio intracelular, al aumentar este valor de sodio y de agua intracelular, ¿qué va a producir? Alteración en la membrana de reposo, produciendo la despolarización de la membrana y el edema citotóxico. Como ven, de acá se fue de frente al edema, que es otro de los puntos de la cascada, pero ahorita van a ver que esa despolarización que se genera a partir de la baja de ATP me va a generar lo que es la excitoxicidad, que es lo siguiente. La excitoxicidad, como mencioné, es a partir de la despolarización de la membrana, que se dio, ¿por qué? Por una alteración de la bomba sodio-potasio, ¿no? Ahora, al darse esta despolarización, va a ser responsable de la activación de los canales de calcio que dependen de voltaje. ¿Qué va a lograr esto? Que aparte de que haya mayor sodio adentro, va a haber también mayor concentración de calcio citosólico, pero va a ser tanto el valor que ya van a ser unas concentraciones ya tóxicas. Y este aumento de calcio en valores tóxicos va a activar también diferentes enzimas, que tenemos la fosfolipasa, las proteasas, las sintasas de óxido nítrico.
Entre las funciones que tienen es que la fosfolipasa va a favorecer a que se lesione más la membrana y que se acumulen más ácidos grasos libres. Y la proteasa también van a catalizar la ruptura hidrolítica de los enlaces peptídicos y van a fragmentar también las enzimas de la membrana. O sea, ambas van a dañar de alguna u otra manera la membrana celular. Entonces, ¿eso qué va a provocar? Que se libere el glutamato. El glutamato. El glutamato es la parte más importante de la excitotoxicidad, ya que, ¿qué es el glutamato? Es un neurotransmisor, ¿no? Que hemos visto en la parte de neurología. Es el principal neurotransmisor excitatorio cerebral que tenemos. Entonces, si este se libera en cantidades mayores, su liberación descontrolada, como dice, va a provocar en sí la excitotoxicidad. Entonces, la parte que deben llevarse más de este punto es eso, que por la despolarización de las membranas se da una mayor concentración de calcio, conllevando a liberación de enzimas y posterior a eso el glutamato, que lleva a la excitotoxicidad. Y de esta manera, ya solo por estos aminoácidos excitatorios, ya puede llevarte de frente a la muerte neuronal. Por eso es que les mencioné que esta cascada no tiene un orden en sí, porque de este punto me puedo ir de frente a la apoptosis, como de la misma hipótesis me puedo ir de frente a la apoptosis, ¿no? Bueno, siguiendo con el tema, tenemos la inflamación. La inflamación es el tercer punto, que esta ya se da más que todo por la activación de las células neuronales que tenemos que están trabajando ahí, como son los asocitos o la microglía. Recuerden que la microglía es el macrófago cerebral, ¿no? Se encarga más que todo de fagocitar lo que es el detrito celular y tratar de promover o la reparación de esas zonas que se están afectadas. Entonces, estos dos, entre tantos como las células endoteliales, son los ejecutores de la respuesta inflamatoria inicial posterior a la muerte neuronal que se produjo acá, que es con la excitotoxicidad. Entonces, esto va a permitir que se liberen más citoquinas. Acá tenemos las citoquinas más representativas, por así decirlo. Tenemos las citoquinas proinflamatorias. Chicos, alguien apague su micrófono. Las citoquinas proinflamatorias, como tenemos el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1 beta, la interleuquina 1,6 y demás, y las antiinflamatorias, la interleuquina 10, los factores de crecimiento, como el factor de factor neurotrófico derivado del cerebro y el factor de crecimiento similar a la insulina 1. Bueno, esos son parte de las citoquinas que se liberan. ¿Y estas citoquinas qué van a hacer? Van a inducir a que el tejido se remodele, o sea, van a tratar de repararlo, pero a su vez que quieren repararlo, en algunas zonas van a degradarlo también, ¿no? No es una ayuda al 100%, porque también van a alterar su estructura normal. Por eso se dice que la suma de estos factores determina la culminación satisfactoria del proceso o de reparación o de exacerbación. Por eso es que recalco mucho la importancia de un tratamiento a tiempo, ¿no? Para tener una respuesta inflamatoria adecuada y tratar de evitar que se dé esta degradación y solo se dé esta reparación de los tejidos afectados. Bueno, continuando, tenemos lo que corresponde al edema. El edema es el cuarto punto, que es más que todo, así como hablé que por la concentración baja de ATP que conlleva a que se active a que hay una alteración de la bomba sodio-potasio, ¿no? Entonces, al haber una alteración de la bomba sodio-potasio, así como ingresa sodio, también va a ingresar agua, y este aumento de agua va a hacer que aumente el volumen celular, y que produce la alteración de la barrera hematoencefálica. No solo de esa manera se produce la alteración de la barrera, también se va a producir por la liberación de estas enzimas que hemos mencionado, las enzimas fosfolipasas, proteasas y demás, van a también liberarse y van a alterar la permeabilidad de esta barrera. Y de ambas maneras van a producir lo que es el edema cerebral. Recordemos que la barrera hematoencefálica tiene dos funciones importantes. Una que es separar los componentes de la circulación cerebral de las neuronas, y otra es una barrera para las sustancias tóxicas y permitir que pasen los nutrientes y el oxígeno al cerebro. Entonces, si esta barrera se altera, obviamente no se va a dar una adecuada barrera a sustancias tóxicas, más bien va a empeorar esto y va a permitir, y no va a permitir, mejor dicho, que pase como debe ser los nutrientes y el oxígeno. Entonces va a ser un círculo vicioso, ¿no? Porque en teoría quisiéramos ayudarlo, pero estamos generando más daño a nivel cerebral. Entonces el edema parte de estos dos puntos.
parte de la misma hipoxia cerebral que, reiterando todo, disminuye el ATP, altera la bomba sodio-potasio y de esta manera altera, y otra también es por la liberación de las enzimas proteolíticas y las citoquinas. Entonces, este edema puede ser tanto vasogénico o puede ser también citotóxico, ya que ambos van a tener igual consecuencias en la célula, llevándolos a la muerte celular o a nivel de una necrosis o apoptosis. Y por último, en los 5 puntos de la cascada inflamatoria tenemos la muerte celular, que como han visto no necesariamente van en filita, puede ser de frente de la hipoxia cerebral, ¿no? La muerte celular se puede dar de dos mecanismos, la necrosis y apoptosis, y la que se considera la mitocondria se considera como el organelo que define qué tipo de muerte va a desarrollar el paciente. Entonces tenemos necrosis, es el fenómeno más que todo pasivo que tiene el paciente, y la necrosis se asocia más que todo a la muerte en la zona del infarto, lo que vimos que es el core isquémico, y se debe más que todo a dos tipos de factores: al déficit energético que se produce en la hipoxia, que ya lo hemos hablado, y la activación de las enzimas líticas que se dan en la excitoxicidad. Es decir, por estos ambos tipos de mecanismos se puede dar la muerte celular como necrosis. Y como mencioné, esto se da más que todo en la zona de infarto, en la zona de core, que es la zona más cercana donde se da la oclusión de las arterias cerebrales. Y la segunda es la apoptosis. La apoptosis es un proceso activo que depende más que todo de las señales intracelulares iniciadas por una expresión genética, más que todo, que son activados por la expresión de la isquemia. Esta se asocia más a los que son de la zona de penumbra, que es lo que queremos evitar, ¿no? Entonces, la necrosis es casi factible que se va a dar, pero la apoptosis es algo que podemos evitar según el tratamiento que le vayamos a dar a nuestro paciente. Bueno, eso es con lo que se refiere a la cascada isquémica, ¿ya? Ahora vamos a hablar de lo que es el DCB hemorrágico, que es el otro tipo. En este caso no parte de un embolismo ni demás, parte más que todo de una patología o un evento no controlado, donde lleva una alteración de lo que son las estructuras de las arterias cerebrales. ¿Qué quiere decir con una alteración de la estructura? Puede haber una degradación de la capa media, puede haber un rompimiento de lo que es la lámina elástica, pero de alguna u otra manera producen una fragmentación de lo que es el músculo liso de las arterias cerebrales y producen una rotura de esta arteria, ¿no? Entonces, ¿de qué se debe el DCB hemorrágico? Es rotura de alguna arteria cerebral por algún motivo, desde un traumatismo, una hipertensión no controlada, el uso de anticoagulantes y demás. Y esto está asociado casi en un 90% a que aumenta la morbilidad o mortalidad. Se dice que pese a que puedas sobrevivir al evento, supongamos el día que pasa, es muy probable que fallezcas en los próximos 30 días de lo que pasa. Entonces, en este caso, por frecuencias, las zonas que más presentan ese DCB hemorrágico son los ganglios basales, seguidos por los lóbulos cerebrales, el tálamo, la protuberancia, el tronco cefálico y el de cerebelo. Si se dan cuenta, los valores de los demás son casi muy parecidos, más que todo el que predomina son los ganglios basales. Ya, siguiendo. En este caso no se divide en una cascada isquémica, pero van a darse cuenta que hay factores de la cascada isquémica que también se van a repetir acá. Acá lo podemos dividir más bien en lo que es lesión primaria y lesión secundaria. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando pasa el evento, cuando se da la rotura de este vaso sanguíneo, ¿qué va a generar? Que se libere sangre, ¿no? Que se libere sangre a nivel cerebral, que es esto de acá. Esa es una tomografía con contraste donde se ve. Esta liberación va a producir que tenga un efecto de masa. ¿Qué quiere decir? Va a comprimir todo lo que lo rodea y va a producir una alteración por eso. Acá ya se observa que hay una desviación de la línea media y también daños a nivel de lo que es el tronco cefálico. Entonces ahí se producen los síntomas, por eso más que todo. Entonces esa es la alteración, esa es la lesión primaria, que es por la propia hemorragia. Entonces, como menciono, acá hay todas cosas que debemos ver, tanto el efecto de masa de hematoma inicial, la expansión del hematoma que va a ir creciendo hasta tratarlo, y la hidrocefalia, que es por la liberación del líquido cefalópodo. Y entonces tenemos después lo que es el volumen. Eso es lo que les mencioné en la anterior diapositiva.
el volumen de la hemorragia intracerebral es un predictor más fuerte de mortalidad, porque se dice que si supera los 60 centímetros cúbicos, es muy probable que sea una mortalidad en más de un 91% de los casos en los próximos 30 días. Es lo que le decía, en estos casos es muy difícil lograr revertirlo, porque el DCB hemorrágico tiene, lo ideal es detectarlo en la hora máximo. Si tú, siempre que llega un paciente y hay sospecha de esto, y le haces una tomografía y ves ese tipo de lesión, debes preguntar a qué hora pasó el evento. Si ya tiene más de 5 o 6 horas, ya no hay mucho por hacer. Tiene que ser en las primeras horas. La lesión secundaria, que es la siguiente parte, ya no depende mucho de toda la sangre que se está liberando, sino más que todo las consecuencias que trae esta sangre que se libera. ¿A qué me refiero con esto? Que activan diferentes vías dañinas por presencia de esta. En las primeras horas o días que se da es por una difusión de las proteínas séricas en lo que es el parénquima que está rodeando la zona de lesión, que causa también un edema, que ya hemos hablado que el edema es una alteración de la barrera hematoencefálica, que también va a producir por esta manera una necrosis o una apoptosis. Durante el séptimo 14 días también se da edema perihematomal que sigue expandiendo, y de esta manera hay que tener presente algo. Cuando se libera la sangre, libera factores propios del glóbulo rojo. Entre ellos están la trombina y también se da el hierro. Y estos tipos de sustancias liberadas por sueltas que no están en los vasos sanguíneos no son buenos, son perjudiciales más bien para el paciente. Entonces, acá hablamos de eso. Tenemos acá la trombina, que van a notar que siempre se menciona en estos casos. La trombina, recuerden que es una enzima que participa en la cascada de la coagulación, ya que permite convertir el fibrinógeno en fibrina. ¿Y para qué me sirve convertir en fibrina? Porque es importante para que se formen coágulos. Entonces, de alguna u otra manera, el que esté liberada me va a querer ayudar a prevenir que se siga expandiendo este hematoma, esta lesión, pero también va a activar las células del sistema nervioso central. ¿Qué células? Que ya hemos hablado antes, el asocito, las microglías. ¿Y qué hacía eso? Liberaba enzimas, ¿sí o no? La cascada inflamatoria igual se va a liberar y también se va a presentar en ese tipo de pacientes. Entonces va a liberar más factores proinflamatorios, va a generar más edema y va a producir lo mismo, necrosis o apoptosis, muerte celular. Entonces, acá en este caso se menciona mucho que lo que liberan o ayuda a producir son los que son los MMP, que son las metaloproteinasas de la matriz. Y estas, lastimosamente, lo que hacen es facilitar una ruptura de esta barrera hematoencefálica que ya vimos que es muy importante, y también hacen una regulación positiva de lo que son las moléculas de adhesión celular en la región perihematomal. Entonces, también de alguna u otra manera logran el objetivo final de estas patologías, ¿no? Que al final se produce muerte celular. Entonces, inducen el edema perihematomal, el depósito de hierro también es malo, genera toxicidad y genera que se presente la cascada inflamatoria y lo peor que puede pasar, ¿no? La lesión neuronal y la apoptosis. Bueno, eso es con respecto a lo que es el DCB isquémico y el DCB hemorrágico que ya hemos hablado. Acá en este gráfico es más que todo un resumen que menciona parte de lo que hemos conversado hoy día, que tenemos lo que es el isquémico, el DCB isquémico y hemorrágico. El isquémico, como mencionan acá, se puede dar por oclusión de arterias pequeñas, por aterosclerosis de arterias grandes, embolismos cardioaórticos u otras patologías. Inician igual en sí, por una hipoperfusión cerebral, ¿no? Que hemos hablado, que hay una baja de oxígeno, de glucosa y nutrientes. Esto baja, perdemos ATP, porque no tenemos una concentración alta, generamos la glucólisis anaeróbica, ¿y qué genera esto? Acidosis láctica, y esto también genera inflamación. Por otro lado, dijimos que si hay poco ATP, va a haber una alteración de la bomba sodio-potasio, ¿no? Esta alteración de la bomba va a generar también edema de una u otra manera y también va a producir inflamación. También hay un daño oxidativo que produce necrosis. O sea, acá se menciona parte de lo que hemos conversado. En el lado hemorrágico, es el lado opuesto, tenemos una que se puede dar por la terapia antitromboembólica. Hay que tener presente que muchos de los pacientes de este lado, para sospechar de hemorragia, es que usan anticoagulantes porque tienen algún tipo de válvula cardíaca u otro tipo de
o un stent cardíaco, no lo sé. Entonces siempre es bueno preguntar por esos antecedentes en sus pacientes, bueno, en los familiares más que todo, ¿no? Entonces puede ser por una terapia antiautoembólica, por un aneurisma cerebral, por hipertensión, malformaciones arteriovenosas, eso se ve más que todo en jóvenes, o por algún tipo de traumatismo. Lo mismo, produce una hipoperfusión cerebral. Esta también, lo mismo que mencioné acá, hay una disminución del oxígeno y glucosa que llega a disminuir el ATP, genera la glucólisis anaerobia, altera la bomba sodio-potasio, aumenta el sodio intracelular, después aumenta el calcio a niveles tóxicos, genera glutamato y que genera la excitoxicidad que está acá, ¿no? Vieron, se repitan casi parte de la cascada. Y eso lleva a la necrosis y demás. Igual, la ruptura de los glóbulos rojos genera también el daño oxidativo. Recuerden que la liberación de trombina o de hierro también genera un daño en el paciente. Por otro lado, también las acidosis lácticas y el mismo edema, que es por una alteración de la barrera hematoencefálica, también daña. Entonces, ambos inician diferente, es cierto, pero al final conllevan a lo mismo, ¿no? A generar un daño neuronal, una muerte neuronal y consecuencias a futuros en nuestro paciente. Bueno, eso es con respecto a la fisiopatología, chicos. Espero que me hayan entendido esa parte que es la más importante. Y ahora vamos a hablar lo último, que ya para cerrar, que es el cuadro clínico. ¿Ya? Hay que tener en cuenta que en ambos casos, como ya lo dije anteriormente, depende mucho de qué zona es la que se altera, ¿no? Dependiendo de qué zona pasa, qué arteria se rompe, la cerebral anterior, posterior, media, no lo sé. Entonces hay que tener en cuenta algo. Primero, que los síntomas dependen de la zona comprometida, ¿no? Los síntomas, y el síntoma más frecuente, sea cual sea de los dos, o sea, la zona que sea, es el trastorno del sensor. No, tú ves un paciente que llega con trastorno, como dije, primero deben preguntar, ¿de qué hora pasó? ¿Desde cuándo está así? Antecedentes de importancia, desde hipertensión, diabetes, todo lo que hemos mencionado, si es algún tipo de pastillas o tratamiento para algo, y signos neurológicos. El Babinski, que es el súper básico, lo pueden hacer ahí nomás llegando el paciente, y si ven esa abducción, como les mencioné, o esa extensión del dedo gordo, ya pueden sospechar de frente que hay un problema netamente vascular, y de frente tomografía, inmediatamente hacer una tomografía a tu paciente. Ahora voy a mencionarles algunos signos que pueden ser más típicos de un DCB isquémico. En el DCB isquémico, como lo dije, más que todos los antecedentes son por cardiopatías, por fibrilaciones auriculares, por TIAs, que son los accidentes transitorios isquémicos, y valvulopatías. Y en este caso, ya en la literatura lo mencionan que el inicio es más insidioso y el curso es más progresivo. ¿A qué me refiero con esto? Que normalmente esos pacientes que vienen por DCB isquémico no es algo súbito, es como que con los días de lo que tú lo ves normal a la persona, empiezan, como les mencioné, a conversar, a no entenderle. Cuando te habla incoherencias o no gesticula adecuadamente, no le entiendes las palabras. Entonces empiezas a tener sospechas por ahí, después tiene cefalea y demás, y después te encuentras ya desmayado al lado de su cama, ¿no? Entonces es algo que se va dando con el tiempo en esos casos. Y el curso es progresivo porque obviamente más avanza, no se trata y tiene mayores complicaciones. En cambio, el DCB hemorrágico, por su parte, está asociado a un antecedente importante que es la terapia anticoagulante. Bueno, la misma hipertensión también, y en este sí es un curso más brusco. ¿Por qué? Porque recuerden que es la rotura de una arteria, ¿no? El cuerpo no espera, mejor dicho, a que la rotura de la arteria conlleva a que se acumule de frente la sangre. Entonces, este acúmulo va a ser una compresión cerebral casi inmediata. Entonces, no hay mucho tiempo para pensar ahí. Si pasa bruscamente que alguien se desmaya, siempre es recomendable llevarlo a la emergencia si tenemos un adulto en casa que tenga algún tipo de enfermedad de fondo, ¿no? Y el curso igual es progresivo. Otros que un síntoma que está en ambos lados, es cierto, es la cefalea súper intensa al instante antes de perder el conocimiento, ¿no? Se quejan de una cefalea súper intensa y después ya no te responde. Con mayor motivo se debe ir a una emergencia para verificar si, esperemos, no sea un DCB hemorrágico, ¿no? Síntomas asociados, los mismos. Puede haber vómitos, rigidez de nuca, son como
Síntomas que me pueden hacer sospechar hipertensión endocraniana, pero más que todo por este efecto de masa que tiene, ¿no? Puede vomitar, tener rigidez de nuca, pero todo esto es más súbito. E igual, ¿en qué casos también se ve hemorrágico? En un traumatismo, ¿no? No vas a ver un DCB isquémico en un traumatismo, es muy difícil. En el hemorrágico sí, porque como su nombre lo dice, un traumatismo que lleva una caída, un golpe y puede llevar una rotura de cualquier arteria, no solo a nivel cerebral, ¿no? Aparte de cualquier parte del cuerpo. Entonces, en estos pacientes que llegan con algún TEC, un traumatismo generalizado por caída, siempre se les hace justo una tomografía total, ¿no? Tanto del cerebro, del tórax, del abdomen, porque puede haber pérdida de sangre por cualquier lado, ¿no? Y bueno, chicos, eso es más que todo el tema. Espero hayan entendido el punto de la importancia de ambos casos, ¿no? Lograr diferenciarlos un poco y, bueno, y ver que al final en ambos lados sí su mecanismo fisiopatológico al final coinciden en ambos lados, ¿no? No son tan patognomónicos uno del otro. Al final todas las cosas se repiten, solo el inicio es lo diferente y obviamente los antecedentes y la forma como se presenta. Y eso es todo, chicos. Esa es la clase de hoy día. ¿La clase alguna pregunta por parte de alguno de ustedes? ¿Todo bien entonces? ¿Me entendieron?